Savior, I come. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Les saludamos a través de su canal 5 de Telecable de Piedras Negras e Ignacio de la Llave. Gracias por recibirnos una vez más en su hogar para escuchar la palabra del Señor. Una vez más vamos a hacer una lectura aquí en el libro de San Juan, capítulo 5, y hacemos una oración para que el Señor nos ayude. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Perdona, Señor, todo pecado, toda ofensa, y en el nombre de Jesús ayúdanos para que los que nos escuchan puedan entender tu palabra y ver tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Hemos venido comentando acerca de la fe de Jesús. En los mensajes pasados vimos muchos hombres, inclusive los discípulos, a veces dudaron y no recibieron, y vimos que otros sí recibieron, y hemos ido viendo por qué se recibe, por qué no se recibe, qué se necesita para recibir de la gloria de Dios. Y en esta hora vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 5. ¿Qué pasa aquí con un hombre que está paralítico? Y dice de la siguiente forma: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesé, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Alabado sea el Señor. Dice la palabra que este hombre llevaba 38 años esperando llegar primero, antes que todos, a aquel lago, a aquel estanque, para ser sano. Y vemos a ese varón que estaba postrado, y imposible, porque siempre le ganaba a otro enfermo, y aquí la promesa era de que llegara primero. Gracias al Señor, ahora no tenemos que estar esperando que baje el ángel, únicamente es buscar a Jesús y Él está presto a escucharnos. Pero el mensaje que queremos afirmar más bien es de que algunos pecados son por enfermedad, y algunos al revés, algunas enfermedades son por pecado, pero algunas enfermedades o algunos problemas a veces no son por pecado. Aclaramos esto para que no caigamos en pecado cuando juzgamos. A veces nosotros nos hacemos jueces cuando eso le corresponde al Señor, viendo algunos detalles y creyendo que todos los pecados a veces son por enfermedad. Pero en esta hora vamos a ver realmente que sí había pecados que causaban enfermedad. Y vamos a seguir viendo este varón, qué pasa con él. En el versículo 7 quedamos leyendo en esta forma: Señor, le respondió el enfermo, no tengo ni quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
O sea, siempre le ganaba y ahí estaba esperando. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho, anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Vemos aquí algo interesante. Dice el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí vemos que este varón llevaba 38 años enfermo y el Señor le está diciendo, ya no peques más para que no venga alguna cosa peor. O sea, si tenía 38 años paralítico, me dice, ¿qué sería lo peor para él? Ya se le habían perdonado los pecados. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros somos perdonados de nuestros pecados, queda limpia nuestra casa, pero si volvemos a decaer, dice que de ahí vienen 7 demonios más y el estado es peor. En otra parte la Escritura nos enseña esto. Y dice la palabra que el Señor le dijo a este varón, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Pero ya no peques más para que no venga alguna cosa peor. Y dice, y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por tanto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Alabado sea el Señor. Vemos aquí que muchos pecados son provocados por la desobediencia del hombre y esto ocasiona enfermedad. Como este paralítico la Biblia declara que estaba enfermo, había pecado y al momento que sus pecados le eran perdonados, sanaba. Por eso cuando Jesús anduvo en la tierra, siempre por lo regular le decía a varios, a los que sanaban, lo que registra la Biblia, decía, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Y por eso vemos que muchos pecados ocasionaban este asunto de enfermedad, pero cuando Jesús perdona el pecado del hombre, somos sanos. Pero quisiera ver rápidamente que no todos los pecados o todas las enfermedades son ocasionadas por el pecado. Vamos a leer aquí en San Juan, aquí mismo en San Juan, alabado sea el Señor. Aquí San Juan 9 dice de esa forma: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento.
Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Fíjense, vemos aquí, los judíos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres? Porque normalmente en la cultura judía se creía que cuando alguna persona pecaba, como el caso del paralítico, tenía un problema. Por eso él había nacido ciego y ellos estaban preguntando: ¿quién pecó? Él no podía haber pecado porque él ya nació así, y dijeron: él o sus padres. Pero Jesús le respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Muchas ocasiones muchos hombres juzgan a otros diciendo: pues estás enfermo porque has pecado y por eso Dios te tiene así. Porque en aquellos años, en aquellos tiempos, dice que la maldición llegaba hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y por eso vemos otra vez, como dice aquí, le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, cuando había un problema de esto, era una maldición. Pero en este tiempo apareció Jesús, pero este varón no había pecado, sus padres, sino era para que se manifestara la gloria de Dios. Nosotros debemos tener ese cuidado y no juzgar a ninguna persona, a ninguna persona que esté enferma. Algunos pecados, como en el caso del paralítico, sí vemos. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Y así en varias partes de la Escritura encontramos estas partes donde se nota que los pecados de las personas eran por la desobediencia, y la desobediencia causaba enfermedad. Pero aquí vemos Jesús diciendo que los pecados de este varón no eran pecados, más bien, sino que era para la gloria del Señor. Y luego dice en el 5: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que te ha sido enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que eran ciegos decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé, recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está? Él dijo: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvió pues a preguntarle también a los fariseos cómo habría recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces, volviendo a decirle el ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían en él. Había sido ciego y que había recibido la vista.